Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas e inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Hablar, analizar o cubrir temas referentes al aborto y la eutanasia no solo despiertan inquietud y polémica, sino que afectan sensibilidades y creencias de nuestras audiencias. Ambos temas tocan el núcleo de decisiones personales sobre la vida y la muerte, involucrando no solo aspectos médicos, sino también éticos, legales y religiosos, mientras el derecho al aborto ha venido ganando en términos de despenalización, la eutanasia sigue siendo una práctica rodeada de complejidades, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista social. Según el Ministerio de Salud, entre 2020 y 2023, más de 100.000 mujeres han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las causales permitidas por la Corte Constitucional. Y según la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, en 2023 se realizaron cerca de 100 procedimientos de muerte asistida en nuestro país, que es uno de los pocos en América Latina en regular esta práctica. Muy bien, para contestar, aclarar, responder y orientar a nuestros televidentes y sus inquietudes nos acompañan esta mañana Laura Castro González, politóloga y profesional en lenguajes y estudios socioculturales. Es directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario, un gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. También está Juan Guillermo Santa Cruz, médico especialista en medicina interna, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y jefe del Servicio de Cuidados Paliativos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Santa Cruz, bienvenido. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por aceptarlo. También nos acompaña María Edna Castro Nieto, abogada especializada en ciencias penales y criminológicas con amplia experiencia en bioética. Actualmente cursa doctorado en la Universidad de Buenos Aires al respecto. María Edna, bienvenida. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Muy bien. Y también está con nosotros Lina Paola Lara Negrete, psicóloga y magíster en psicología. Es directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, donde lidera iniciativas que promueven el derecho a esa muerte digna. Buenos días. Bienvenida, Lina. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Y para nosotros que estés acá. Como nos agrada presentar a nuestros televidentes con sus preguntas, perspectivas y dudas al inicio de nuestro espacio. En temas de eutanasia y de aborto, también, digamos, entran en juego los dueños de las EPS, el negocio que eso implica, porque más que se esté tratando, digamos, de un tema de salubridad o de salud pública, lo que se está, digamos, expresando diariamente es la muerte de miles y miles de mujeres. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la difusión de la información, en acabar con la estigmatización de algo que la Corte Constitucional ha consagrado como un derecho. Como lo manejan los medios de comunicación, un tema con mucho profesionalismo, analizando cómo lo siente la familia, cómo lo siente el individuo y también explicándole a la comunidad de qué trata. Los medios que mejoren en pronto en cuanto a esa aplicabilidad, tener más conciencia ciudadana en cuanto a familia, en cuanto a todo lo que tiene que ver con psicología en la parte de todas las personas y hacer un tratamiento interno en cada una de ellas. Pues Laura, ahí están las perspectivas morales, de creencias, de imaginarios sobre lo que sucede en torno a estos dos temas que hoy nos ocupan. Sí, pues a mí me parecen totalmente pertinentes las posturas que vimos y escuchamos por parte de los televidentes y quiero rescatar tres cosas. La primera es la que hacía énfasis el primer televidente encuestado en la calle y es la necesidad de que ni la religión ni las posturas morales intervengan en las decisiones sexuales y reproductivas que toman las personas, y esto es totalmente concordante con
una encuesta que hizo recientemente Cifras y Conceptos, en la que demostró que solamente el 2 o el 3% de la población colombiana considera que la Iglesia o el Estado debe intervenir en las decisiones sexuales y reproductivas que toman las mujeres. Lo segundo es todavía la necesidad de brindar más información veraz, segura y oportuna sobre el derecho y el servicio a la interrupción voluntaria del embarazo. Y la tercera, que creo que es parte de la discusión que tenemos hoy, es cuál es el lugar y todos los aportes que se pueden hacer desde los medios de comunicación para informar con mayor pertinencia a los televidentes. Esa mesa que tú planteas, entonces, Juan Guillermo, tiene 4 patas, ¿no? Respeto, derechos, libertad, en esa idea de poder elegir, y la intimidad de las personas. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es muy importante, primero, entender que en Colombia las personas tienen derecho a acceder al procedimiento de la eutanasia, que desafortunadamente, a pesar de que los médicos nos esforzamos por aliviar el sufrimiento de las personas, en algunos momentos no lo logramos en condiciones de terminalidad, y que los pacientes tienen todo el derecho a acceder, pero desafortunadamente la gente no conoce, digamos, adecuadamente la información. Fuera de la estigmatización que hay, no conocen adecuadamente cuáles son sus derechos, y no solamente sobre la eutanasia, sino sobre el derecho que tienen a recibir cuidados paliativos de manera temprana, en el caso de que estén cursando con una enfermedad crónica, evolutiva o en condición de terminalidad. Muy bien, comencemos por esa parte pedagógica, si les parece, para que nuestros televidentes entiendan desde dónde estamos parados, ¿no? En lo que tiene que ver con el aborto y en lo que tiene que ver con la eutanasia. ¿Qué derechos, qué normas acompañan a quienes tienen en mente este tipo de decisiones? Bueno, es muy importante que todas las personas sepamos que la Corte Constitucional, en su sentencia C-055 de 2022, eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación. Esto quiere decir que mujeres, personas trans y no binarias que estén atravesando por un embarazo no deseado o deseado que después deciden interrumpir, pueden acceder al procedimiento bajo sus propias razones hasta la semana 24. Y desde el punto de vista de la eutanasia, doctor Juan Guillermo. Bueno, desde el año 2014 la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia, y luego vino una resolución del Ministerio de Salud del año 2015, y desde entonces, digamos, en Colombia la eutanasia, digamos, es un ejercicio, digamos, que es legal. Todas las personas pueden acceder cuando tienen, inicialmente se decía que una condición de terminalidad. ¿Qué quiere decir terminalidad? Que haya una expectativa de vida menor a 6 meses. Posteriormente, la Corte modifica esa palabra, que eso es muy importante, terminalidad, y amplía ese espectro. Dice que toda persona con una enfermedad crónica evolutiva que tenga sufrimientos intensos físicos o psicológicos puede acceder a la eutanasia, y le quita esa condición, digamos, de que tiene que ser sí o sí una persona que tenga una expectativa de vida menor a 6 meses de vida. Muy bien, eso desde el punto de vista legal, médico. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, María Edna, ¿cuál ha sido y cuál debe ser el tratamiento para estos 2 temas tan sensibles? Es innegable que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la percepción pública sobre múltiples temas, ¿no? Puntualmente, en relación con un tema tan sensible como la eutanasia, si los medios presentan casos de personas que sufren enfermedades terminales o que experimentan un sufrimiento físico o mental intenso, irreversible, y que solicitan la eutanasia porque consideran que este sufrimiento es incompatible con una vida digna, y narran una historia humana, emotiva, que permita entender las razones que existen detrás de esa difícil decisión, y por ejemplo destacan testimonios de médicos que apoyan la eutanasia como una opción de alivio al sufrimiento, y además usan un lenguaje asertivo, humanizante, pues pueden generar una mayor empatía sobre el tema, y pues en este caso claramente la percepción de la opinión pública puede ser favorable a la eutanasia. Pero si por el contrario la cobertura de los medios se enfoca en posturas ideológicas y en controversias morales, y además destacan las implicaciones negativas de la eutanasia, pues la percepción cambia y puede ser pues claramente negativa. Muy bien, Lina Paola, ¿y cómo juega el equilibrio, esa necesaria distancia que se le pide al periodista en el cubrimiento de los temas que son de interés público? Una conversación centrada en qué es aquello que más le interesa al derecho internacional de los derechos humanos, es decir, que nadie bajo ninguna circunstancia sufra tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, es una conversación que tiene todo el sentido desde cualquier punto de vista.
En ese sentido, tendríamos como sociedad que reconocer y estar más alerta a darnos cuenta de que a veces la enfermedad nos pone en una situación que obliga a que reconsideremos qué es lo que consideramos digno y qué no. Y en ese contexto, los medios de comunicación, como todas las personas ciudadanas colombianas, tenemos el deber y la obligación de considerar qué información necesitamos para que nuestros derechos sean garantizados. Ese es un deber. Un deber, como es un deber, escuchar a los televidentes que siguen preguntando. Veamos. Mira, siempre me he preguntado si los medios están abordando el tema de la eutanasia y el aborto de manera objetiva o si simplemente se están enfocando en lo polémico y controversial. Muy bien, despojados entonces de esta condición profesional y experta de ustedes, ¿cómo ven ese cubrimiento, particularmente en los temas de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, pues yo quisiera resaltar, por un lado, el cubrimiento que hicieron los medios de comunicación durante todo el trabajo que hicimos desde el movimiento Causa Justa en torno a la despenalización del aborto, porque yo creo que la opinión pública sí avanzó favorablemente en términos de despenalización social gracias al cubrimiento que hicieron los medios de comunicación. Creo sinceramente que hoy más mujeres saben cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos gracias al cubrimiento mediático, pero por otro lado creo que aún hay algunos aspectos que se pueden mejorar y los voy a decir. Por ejemplo, seguimos viendo que el cubrimiento mediático en términos de interrupción voluntaria del embarazo acude a imágenes de mujeres con embarazos en edades gestacionales avanzadas. Y esto reproduce muchos prejuicios en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien, y desde el punto de vista de la eutanasia, ¿qué diagnóstico podemos hacer sobre el cubrimiento mediático y de la televisión específicamente? Bueno, eso es muy importante, hablo desde el punto de vista médico. A mí me parece que a veces la información que se transmite, digamos, a los televidentes no es clara desde el punto de vista médico y genera confusiones. Recuerdo un caso reciente que fue muy sonado donde se mencionaba mucho que la persona que accedía a la eutanasia había contraído una bacteria en una piscina. Entonces, por ejemplo, esa es una información inexacta porque pues, obviamente no todas las personas que se meten en una piscina contraen una bacteria y probablemente esa no fue la causa final que llevó a esa persona a acceder al procedimiento de eutanasia. Entonces, digamos, eso desde el punto de vista médico me parece fundamental que los medios de comunicación se asesoren de gente que está en el medio, que es especialista, para que las cosas médicas se aclaren, digamos, de manera transparente y de manera que todas las personas las puedan entender. Eso creo que es fundamental. Y lo segundo es que todas las personas conozcan que en este país existe el derecho, y eso está legislado, para que todas las personas con enfermedades crónicas, evolutivas, con enfermedades avanzadas, tengan acceso temprano a los cuidados paliativos, que lo que buscan es aliviar ese sufrimiento, controlar los síntomas que generan las enfermedades. Creo que si logramos que eso sea masivo, algunas personas van a desistir de acceder a la eutanasia porque logran el alivio del sufrimiento que tanto les está afectando la calidad de vida. Muy bien, más televidentes preguntando. Escuchemos. ¿Qué estrategias usan los medios para dar espacio a otras voces más allá de los expertos? ¿Y dónde están las historias de quienes experimentan estas realidades en su vida diaria? Muy bien, es un doble jalón de orejas, ¿cierto? Justo lo que me aparece en televisión, ¿verdad? Sí, Laura. así es. Yo creo que el uso de casos o testimonios siempre es muy potente y es muy poderoso para también invitar a las personas a tener mayor empatía con quienes necesitan acceder a servicios, en este caso de interrupción voluntaria del embarazo, pero creo que es importante tener un cuidado sobre el anonimato de la identidad de estas personas. Privacidad e intimidad. Exacto, y también transmitir un mensaje de esperanza, porque yo sí creo que la posibilidad de decidir sobre una interrupción voluntaria del embarazo, la continuación o no de un embarazo, transforma todas las dimensiones de la vida de una persona. Entonces, primero, respeto de esa decisión, pero también mostrar cómo esas decisiones se toman en conciencia profunda con esos valores y creencias más íntimas y personales y son acordes a una trayectoria y una experiencia de vida. En lo que tiene que ver con la eutanasia conocemos algunas historias, han conocido algunas historias en televisión y son valiosas, las historias son la base del periodismo, también de la ficción, pero haciendo claridad de que son historias particulares y que tienen, digamos, efecto y conciernen justamente a ese entorno y por lo tanto no se deben generalizar, ¿verdad? De acuerdo. Digamos, lo que dice Laura, estoy completamente de acuerdo. Hoy en día pues, los medios de comunicación son fundamentales porque un testimonio es obviamente muy potente y despierta la polémica y despierta los sentimientos, bien sea a favor o en contra de esa persona que está sufriendo, pero siempre se debe abordar de una manera
por un lado, integral, es decir, conociendo que hay una cantidad de factores que participan en esas decisiones. Número dos, aquí hay una cosa que es, digamos, que puede ser controversial, y es que de alguna manera lo público es muy importante, pero esto también es un procedimiento absolutamente íntimo. Es decir, el hecho de que una persona decida acceder a la eutanasia y todo lo que conlleva ese proceso de su enfermedad, el acompañamiento de la familia, el momento en el que se realiza el procedimiento, donde se realiza, son cosas que deben ser absolutamente íntimas. Muy bien, desde esa perspectiva, Edna, ¿cómo ha sido el cubrimiento en esas decisiones personales, pero también si ha tenido algún efecto en las decisiones legales o jurídicas al respecto? Todas esas narrativas que presentan las mujeres que buscan abortar desde una óptica de salud pública, de justicia social, de derechos fundamentales, pueden contribuir a una mayor comprensión de por qué es necesario un marco legal que proteja ese derecho. Un ejemplo clarísimo fue lo que sucedió en la despenalización del aborto hasta la semana 24, que fue un cambio influido en parte por la movilización social, pero aquí el debate mediático fue determinante porque visibilizó la importancia de que la Corte Constitucional tomara esa decisión. Ahora bien, sí existen muchos vacíos todavía en relación con la eutanasia, sobre todo porque desde el año 97, en que la Corte Constitucional exhortó al gobierno a que legislara sobre el tema de la eutanasia a través de la sentencia C-239, esto pues no ha sido posible, así que han tenido que tomarse decisiones con base en un conjunto de fallos judiciales y de resoluciones ministeriales para poder ir ampliando y garantizando el acceso a la eutanasia, pero todavía hay muchos vacíos que crean barreras para que las personas puedan acceder al derecho de morir dignamente. Y son los medios que pueden ayudar precisamente a visibilizar estas barreras, explicando con claridad quién puede solicitarlas y en qué circunstancias, e igualmente cómo puede hacerse en el caso del aborto, que muchas veces se enfoca en un aspecto moral y no en un tema de salud pública. Y a veces nos olvidamos de los contextos son muy importantes, las razones particulares, las razones personales, el entorno que rodea cada uno de estos casos. ¿Tú cómo lo has visto, Lina? Lo que probablemente necesitamos profundizar más, todas las personas en la sociedad y particularmente los medios masivos de comunicación, es en una medida clara y muy contundente en relación con el respeto por aquel que sufre. Una persona que está viviendo el proceso de final de vida es una persona que, como cualquiera de nosotras las aquí presentes y quienes nos escuchan en la audiencia, por supuesto tiene unas consideraciones y principios sobre cómo vivir. Y cuando esa vida, como decía hace un momento, está amenazada por situaciones de enfermedad que hacen que cambie drásticamente la manera en la que vivimos, pues seguramente allí afloran unas sensibilidades y unas situaciones para las que no necesariamente está preparada la persona que las está experimentando, las personas que están a su alrededor y por supuesto el conjunto amplio de la sociedad. Entonces, sensibilizar tiene todo que ver con respetar y creo que en eso estamos de acuerdo. Sensibilizar, palabra clave, la pedagogía aplicada desde la perspectiva emocional con lenguaje mediático. Más televidentes preguntando, escuchemos. Como televidente, mi pregunta es, ¿cómo influyen los medios y especialmente la televisión en la forma en la que se trata legalmente el aborto y la eutanasia en Colombia? ¿Se están cubriendo adecuadamente los derechos de los pacientes, las familias y los profesionales de la salud? Insistamos en lo legal y en lo jurídico. Ya sabemos que hay algunos cuestionamientos en los cubrimientos desde el punto de vista de la subjetividad o desde el punto de vista moral. Pero en lo legal, en lo jurídico. En lo legal, como decía anteriormente, tenemos despenalización hasta la semana 24 y después de ese plazo tenemos las causales vigentes. No hay, digamos, una disputa o una controversia en este momento abierta sobre la posibilidad que tienen las mujeres o no de acercarse a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y lo estamos cubriendo bien en esa dirección? Yo creo que el cubrimiento mediático es correcto, digamos, se cubre de manera correcta y precisa el marco legal. A veces encontramos, digamos, desinformación en cuanto a la semana en que se despenalizó. A veces se dice semana 22, semana 20, 14. Creo que todavía hay una desinformación al respecto y yo sí creo que sobre todo hay una brecha entre el cubrimiento que se hace por parte de medios locales y por parte de medios nacionales. Desproveernos de esa mirada de adversario, de esos polos positivo y negativo. Eso afecta a todas las narrativas mediáticas, incluida esta en la que estamos
¿Cómo afecta la parte legal, la parte jurídica de este relato periodístico? Bueno, digamos que desde el punto de vista legal, lo decía la doctora María Edna ahorita, en el año 97 fue la primera vez que la Corte Constitucional, el magistrado Carlos Gaviria, en una sentencia despenalizó lo que en ese momento se conocía como el homicidio por piedad. Y llevamos casi 20 años pidiéndole al Congreso que legisle, digamos, de manera formal sobre eso, y todo se ha hecho en base a sentencias y resoluciones. De todas maneras, con eso que tenemos hoy en día, es claro para todos, y los televidentes lo deben conocer, que en Colombia es un procedimiento legal al que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder cuando estemos en las condiciones, digamos, dentro de los que cumplamos con los criterios que la resolución dicta. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Qué pesar que le hayan cambiado su horario, don Juan Diego. En ese horario, ¿quién lo ve? De 12 a 1, donde a duras penas hay tiempo para almorzar. Nos escribe Sonia Valencia. Bien, algunas de las manifestaciones de los televidentes, teniendo en cuenta el pacto de lealtad con los horarios y las franjas a los que estaban acostumbrados. Bien por la llegada de Prisa Media a programar en Canal 1, por lo menos en las primeras horas de la mañana. Pero tener un canal de televisión solo con noticias, entretenimiento y magazines no es todo. Esperamos más. Nos escribe desde Sincelejo, Sucre, Juan Francisco Soto López. Una mirada equilibrada que acierta en esto de mejorar la programación en la mañana, pero que también pide y reclama mejor calidad en el resto de franjas y horarios. Pregunto por qué tienen que quitar el mejor noticiero de la TV en Colombia, Noticiero CMI. Deberían dejar el noticiero en las 2 horas y pasar la polémica a otro horario. Nos escribe Luis Alonso Ramírez Gómez. Uno de los muchos mensajes que nos han llegado en este sentido, en apoyo a un noticiero de trayectoria, de tradición, pero sobre todo de probada calidad informativa que ha acompañado a nuestros televidentes. Les agradecemos que nos escriban. Recuerden, el correo es defensor@canal1.com.co con todas sus sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Entremos en la parte final del programa de esta mañana, en la parte propositiva, en la parte de soluciones, en la parte de consejos. Y para hacerlo, iniciemos con los televidentes. ¿Qué quieren? ¿Qué piden? ¿Qué esperan de la televisión en este sentido? Temas fundamentales para tratar, fundamentales en términos de que hay una inmensa población que no está, digamos, al tanto, y me parece que tiene que tratarse con respeto, con equidad, ser inclusivos y responsables. Opino que primero que todo se debe hablar como desde casos especiales y desde un eje central, como no se debe hablar especialmente abordando el por qué la persona pudo tomar esa decisión, sino más bien los problemas detrás de eso, ¿no? Depresión, falta de recursos, algo que tenga que ver con su entorno. Llegarle a las personas, hacer un análisis de sector, hacer un análisis de cómo le voy a llegar yo a una persona, porque no solamente lo vamos a ver personas adultas, sino también menores de edad, personas que están apenas creciendo y van a entender y comprender esto de una manera mucho más diferente. Se deberían hacer más campañas por parte de los medios de comunicación para que todas las personas, digamos, que están pasando por procesos en los cuales están involucrados en estas problemáticas sociales, pues tengan un poco más de conocimiento. Bueno, pues es un amplio espectro de opiniones muy maduras y muy pertinentes en este sentido. Muy bien, las tuyas, tus recomendaciones, ¿qué le aportarías a este medio en el sentido de mejorar, Laura? Bueno, yo creo que es clave informar desde el marco legal vigente, es clave informar sobre las rutas de acceso para estos servicios de salud, aborto y eutanasia, también dónde pueden acudir las personas que tienen barreras en los servicios de salud para acceder de manera efectiva, y todo esto sin prejuicios y sin discriminación sobre las mujeres, personas trans y no binarias. Muy bien, Lina, tus sugerencias, tus propuestas, tus tareas que nos propones. El sensacionalismo será siempre un fantasma que nos persiga, porque por supuesto la exposición del sufrimiento no es precisamente la práctica más respetuosa.
Entonces, dejar en el aire un poco la sensación de que solo quienes exponen a la vista pública su sufrimiento son quienes acceden a los derechos es un enfoque probablemente el peor de todos en relación con cómo comunicamos la dignidad. Creo que importa mucho prestar atención a que las historias de vida son historias que de alguna manera ilustran un punto, pero no son para nada heroísmos individuales los que hacen que hayamos logrado las democracias, la conquista de los derechos. Creo que eso requiere un poco más de reflexión y sobre todo acompañamiento. Quienes ejercen la comunicación social necesitan y tienen a su disposición, por supuesto, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil para reflexionar profundamente sobre todos estos temas, así que aquí estamos. Sí, aquí las historias merecen un tratamiento especial. Eso es claro. Muchas gracias, Lina Paula. Un placer acompañarles, Mario. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina Paula Lara Negrete, psicóloga y magíster en psicología y además directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Edna, tus propuestas, tus tareas, te escuchamos. Yo creo que lo primero es entender que este es un tema que requiere que los medios de comunicación, especialmente la televisión, lo aborde desde un enfoque centrado en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. Por eso es muy importante el lenguaje que se utilice y que ese lenguaje pues use términos que respeten la dignidad de las personas y que eviten estigmatizar a quienes optan por la eutanasia. Esto me parece fundamental para que exista un tratamiento equilibrado en el tema. Ahora bien, evitar términos como suicidio asistido o matar y optar por términos como muerte digna o eutanasia, pues puede cambiar significativamente el tono del debate que se le dé. La eutanasia es un tema delicadísimo que no debe ser tratado de una manera sensacionalista. Los medios deben evitar la dramatización excesiva de los casos o las coberturas que buscan generar morbo o controversias innecesarias. La dignidad de las personas que están tomando decisiones complejas sobre sus vidas debe ser siempre prioritaria, tomarse de una forma prioritaria. Muy bien, es cierto, el lenguaje crea, imagina, representa. Muchas gracias, María Edna. Muchas gracias, Mario, fue un placer acompañarlos. Muy amable, María Edna Castro, abogada especializada en ciencias penales y criminológicas. Juan Guillermo, tareas que nos dejas, que nos propones. Bueno, yo creo que básicamente tres cosas. Uno, transmitir de manera clara lo que tiene que ver con la legislación. Dos, que las cosas médicas, cuando se toquen temas médicos, sean también transmitidas de manera veraz, clara, transparente y de una manera en que los televidentes lo puedan entender. Y tres, como lo han dicho todos, creo que aquí hay una expresión que yo uso mucho, que es el sufrimiento humano, que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con la eutanasia y que es una cosa que todos debemos respetar y evitar, digamos, volverlo una cosa sensacionalista y demasiado publicitada, porque eso lesiona, digamos, a la persona y a la familia que está viviendo ese momento, esos procesos. Respeto, respeto, respeto. Invocamos el respeto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Juan Guillermo Santa Cruz, médico especialista en medicina interna, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y jefe del Servicio de Cuidados Paliativos en la Fundación Santa Fe, en la capital de la República. Laura, muchas gracias. Un gusto. Muy bien. Laura Castro González, politóloga y profesional en lenguajes y estudios socioculturales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los televidentes que también participan activamente en nuestro espacio y nos envían videos, preguntas y correos. Y muchas gracias a todos los televidentes que semana a semana nos acompañan fielmente en el Canal 1. Recuerden que tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, dudas, propuestas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.